Todo el mundo ha oído hablar de Napoleón Bonaparte. El genio militar, el estratega imparable, el hombre que puso a Europa de rodillas. Pero lo que casi nadie te cuenta es que hubo un momento en el que ese mito se rompió. Un lugar donde la gloria se convirtió en hambre, el orgullo en desesperación y el ejército más poderoso del mundo empezó a morir sin disparos, sin batallas épicas y sin héroes. Rusia, 1812. No fue una derrota rápida ni espectacular. Fue algo peor, una agonía lenta, cruel y silenciosa que persiguió a Napoleón kilómetro tras kilómetro mientras retrocedía por un paisaje que parecía decidido a devorarlo todo. Napoleón no entró en Rusia pensando en retirarse. Entró convencido de que sería otra campaña más, otra victoria que añadir a su leyenda. Con más de 500.000 de soldados cruzó la frontera, una fuerza descomunal para la época. Marchaban confiados, casi arrogantes, creyendo que el enemigo huiría, que el zar pediría la paz y que el invierno nunca llegaría a ser un problema real. Pero Rusia no se defendió como Napoleón esperaba. No ofreció la batalla decisiva que él deseaba. En su lugar, el ejército ruso se retiró, quemó pueblos, destruyó cosechas y dejó tras de sí un vacío absoluto. Cada paso hacia adelante era, en realidad, un paso hacia la nada. Los soldados franceses avanzaban y avanzaban, pero no encontraban comida, ni refugio, ni descanso. El calor del verano ruso empezó a pasar factura antes incluso de que el frío entrara en escena. La disciplina se rompía poco a poco, los suministros no llegaban y la moral se erosionaba con cada jornada. Lo que debía ser una marcha triunfal se transformó en una pesadilla logística. El enemigo no estaba delante, estaba en el hambre, en la sed, en las largas columnas de hombres agotados cayendo al borde del camino. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si os está gustando el vídeo, apoyadlo con un like y suscribíos al canal. Eso ayuda muchísimo a que este contenido siga llegando a más gente. Cuando Napoleón llegó a Moscú, pensó que todo había terminado. La ciudad era el símbolo, el premio final. Pero Moscú ardía. Literalmente. Los rusos habían evacuado la ciudad y el fuego la consumía noche tras noche. No hubo rendición, no hubo negociaciones. Solo humo, ruinas y silencio. Napoleón se encontró sentado en una ciudad fantasma, esperando una paz que nunca llegó. Cada día que pasaba era tiempo perdido, y el invierno se acercaba sin pedir permiso. Entonces llegó la decisión fatal: retirarse. Y aquí es donde empieza el verdadero infierno. La retirada no fue una marcha ordenada, fue una huida disfrazada de estrategia. El frío cayó de golpe, brutal, sin compasión. Las temperaturas descendieron a niveles inimaginables para soldados mal equipados, con uniformes pensados para campañas europeas, no para la estepa rusa. Los caballos morían congelados, los cañones quedaban abandonados y los hombres se envolvían en harapos robados para no morir de frío durante la noche. El camino de regreso se llenó de cadáveres. Soldados que se sentaban un momento a descansar y ya no volvían a levantarse. El hambre empujó a actos desesperados, a peleas entre compañeros, a una pérdida total de humanidad. La Grande Armée, símbolo del poder napoleónico, se deshacía día a día, no por una gran batalla, sino por el desgaste constante, por la naturaleza y por una estrategia rusa tan simple como devastadora. Napoleón, el conquistador de Europa, avanzaba ahora cabizbajo, perseguido por el frío, por guerrillas rusas y por su propio fracaso. La retirada de Rusia no solo destrozó a su ejército, también rompió su aura de invencibilidad. A partir de ese momento, el mundo empezó a darse cuenta de que Napoleón podía sangrar y podía perder. El retroceso avanzaba como una herida abierta. Cada kilómetro que el ejército dejaba atrás se cobraba vidas, y no hacía falta que el enemigo atacara para que la columna se redujera. El frío ya no era solo una molestia, era un verdugo constante. Las noches eran un suplicio interminable, hombres apiñados unos contra otros, temblando, intentando conservar un poco de calor mientras el viento atravesaba la ropa como si no existiera. Al amanecer, siempre faltaban algunos. Nadie preguntaba por ellos. Todos sabían la respuesta. Las carreteras se convirtieron en trampas mortales. El hielo hacía que los carros volcaran, que los soldados resbalaran, que los heridos quedaran abandonados porque nadie podía detenerse a ayudarlos. El ritmo lo marcaba la supervivencia, no la estrategia. Comer dejó de ser una rutina y pasó a ser una obsesión. Servían cinturones de cuero, se masticaban trozos de madera, se saqueaban los cuerpos de los caídos buscando cualquier cosa que pudiera engañar al estómago unas horas más. Mientras tanto, el ejército ruso reaparecía como una sombra. Pequeños ataques, rápidos y letales. Golpeaban a los rezagados,
Capturaban suministros y desaparecían entre la nieve. No buscaban una gran victoria, buscaban desgastar, romper lo poco que quedaba del orden francés. Cada ataque aumentaba el pánico, cada emboscada hacía que la retirada fuera más caótica. La disciplina, que había sido el orgullo de Napoleón, ya era un recuerdo lejano. Los oficiales intentaban mantener la estructura, pero incluso ellos estaban al límite. Muchos habían perdido la voz de tanto gritar órdenes que nadie obedecía. Otros simplemente caminaban en silencio, sabiendo que mandar ya no servía de nada. El ejército seguía avanzando más por inercia que por voluntad. Era un río humano congelado en movimiento, empujado hacia adelante por el miedo a quedarse atrás. Napoleón seguía presente, pero distante. Ya no era el líder cercano que inspiraba a sus tropas. Estaba atrapado en sus propios pensamientos, consciente de que cada día que pasaba su imperio se debilitaba. Las noticias que llegarían a Europa serían devastadoras. Los aliados empezarían a dudar, los enemigos a levantar la cabeza. Rusia no solo estaba destruyendo un ejército, estaba cambiando el equilibrio de poder del continente. Uno de los momentos más críticos llegó en los cruces de ríos helados. Multitudes de soldados intentando pasar al mismo tiempo, empujándose, cayendo al agua gélida. Los gritos se mezclaban con el crujido del hielo rompiéndose bajo el peso. Quien caía tenía pocas opciones. El frío paralizaba el cuerpo en segundos y la corriente hacía el resto. Desde la orilla, otros miraban sin poder hacer nada, sabiendo que podían ser los siguientes. A estas alturas, la retirada ya no tenía forma ni sentido. Era pura supervivencia. Los estandartes desaparecieron, las formaciones se diluyeron y la Grande Armée dejó de existir como tal. Solo quedaban hombres exhaustos caminando hacia el oeste, perseguidos por el invierno y por la certeza de que nada volvería a ser igual. Rusia se había convertido en una tumba blanca, silenciosa, implacable. Lo que quedaba del ejército avanzaba como podía, arrastrando los pies sobre un paisaje que ya no distinguía caminos ni direcciones claras. La nieve lo cubría todo, borrando huellas y referencias, como si Rusia quisiera hacer desaparecer cualquier rastro de aquella invasión. Muchos soldados caminaban en silencio absoluto, demasiado cansados incluso para quejarse. Otros murmuraban delirios, hablaban con personas que no estaban allí o revivían batallas pasadas mientras el cuerpo seguía avanzando por puro reflejo. Las enfermedades empezaron a hacer tanto daño como el frío. El tifus se propagó con rapidez entre hombres debilitados, mal alimentados y hacinados. Cada tos, cada fiebre, era una sentencia casi segura. No había médicos suficientes, no había medicinas y, en muchos casos, no había tiempo. Los enfermos se quedaban atrás, sentados en la nieve, envueltos en mantas que pronto se congelaban junto a ellos. El ejército no podía detenerse. Detenerse era morir. Los restos de la caballería ofrecían una imagen aún más brutal. Caballos esqueléticos, con las costillas marcadas, cayendo exhaustos tras años de ser el símbolo de la movilidad y la fuerza francesa. Muchos fueron sacrificados para alimentar a los soldados, pero incluso esa carne era escasa y peligrosa. A veces estaba congelada, otras en mal estado. Aún así, se comía. El hambre ya no dejaba espacio para el asco ni para el miedo a enfermar. En medio de este caos, los ataques rusos se intensificaban. No eran grandes ofensivas, eran golpes precisos, calculados para sembrar terror. Cosacos aparecían de la nada, atacaban y se desvanecían como fantasmas. Cada vez que eso ocurría, el pánico recorría la columna. Nadie sabía de dónde vendría el siguiente ataque ni quién sería el siguiente en caer. La sensación constante de estar siendo observado desgastaba la mente tanto como el cuerpo. Napoleón entendía que la situación era insostenible. Su prioridad ya no era salvar al ejército, sino salvar lo que quedaba de su poder político y militar. En un momento clave, decidió abandonar a gran parte de sus tropas para regresar a Francia y asegurar el control del imperio. La decisión fue lógica desde un punto de vista estratégico, pero devastadora a nivel humano. Para muchos soldados, fue la confirmación de que estaban solos, completamente solos, en un territorio hostil que no perdonaba errores. La retirada continuó convertida en una cadena interminable de tragedias pequeñas, casi invisibles. Un hombre que cae. Otro que no puede levantar a su compañero. Un grupo que se dispersa y nunca vuelve a reunirse. No hubo un gran momento final, no hubo una última resistencia heroica. Solo desgaste, abandono y muerte acumulándose día tras día. Cuando los supervivientes empezaron a cruzar de nuevo las fronteras occidentales, ya no parecían un ejército. Eran sombras humanas,
irreconocibles, con miradas vacías y cuerpos destrozados. De los cientos de miles que habían entrado en Rusia, solo una fracción regresó. La retirada de 1812 no fue solo una derrota militar. Fue una lección brutal sobre los límites de la ambición y sobre cómo incluso los mayores imperios pueden quebrarse frente al tiempo, el clima y la resistencia de un pueblo decidido a no rendirse. El impacto de la retirada fue inmediato y profundo. Europa entera empezó a recibir noticias fragmentadas, exageradas unas, minimizadas otras, pero todas coincidían en algo: el ejército de Napoleón había sido destrozado. La imagen del emperador invencible se resquebrajó de forma irreversible. Los reinos sometidos comenzaron a replantearse su obediencia y los enemigos, hasta entonces cautelosos, vieron una oportunidad única. Rusia no solo había sobrevivido, había demostrado que Napoleón podía ser vencido sin derrotarlo en una gran batalla. En Francia, la propaganda intentó maquillar el desastre, pero la realidad era imposible de ocultar. Faltaban soldados, faltaban oficiales experimentados y, sobre todo, faltaba tiempo. Reconstruir un ejército llevaba años, y Napoleón ya no los tenía. La campaña de Rusia había consumido recursos, hombres y prestigio en una sola jugada. Fue el punto de inflexión que marcó el principio del fin. Para los supervivientes, el regreso no trajo alivio inmediato. Muchos arrastraron secuelas físicas de por vida, extremidades congeladas, enfermedades crónicas, heridas mal curadas. Otros cargaron con algo peor, recuerdos imposibles de borrar. La nieve, el silencio, los cuerpos abandonados en el camino. La retirada de Rusia se convirtió en una sombra que los acompañó hasta el final de sus días. No era una historia de gloria que contar, sino una experiencia que se guardaba en silencio. Históricamente, la campaña de 1812 pasó a ser un ejemplo clásico de cómo la logística, el clima y la resistencia local pueden derrotar al ejército más poderoso. No fue solo el invierno, como muchas veces se simplifica. Fue la combinación de decisiones erróneas, exceso de confianza y una estrategia rusa paciente y despiadadamente eficaz. Napoleón no entendió a Rusia, y Rusia no le dio margen para aprender. A partir de ese momento, todo cambió. Las coaliciones contra Francia se fortalecieron, las guerras se intensificaron y el imperio napoleónico entró en una cuenta atrás inevitable. Años después, Napoleón terminaría exiliado, lejos del poder, recordado tanto por sus victorias como por el error que lo llevó a perderlo todo. Y en el centro de esa caída, siempre aparece el mismo escenario: las llanuras rusas cubiertas de nieve y la retirada más devastadora de la historia militar moderna. La retirada de Rusia en 1812 no fue solo una campaña fallida. Fue una advertencia escrita con sangre. Un recordatorio de que ningún genio, ningún imperio y ningún ejército está por encima de la realidad. La ambición puede conquistar territorios, pero cuando ignora sus límites, acaba devorándose a sí misma. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, dejad un like y suscribíos al canal. Vuestro apoyo marca la diferencia y nos vemos en el próximo vídeo.